cada cosa nos llevó un mensaje. El reposo de Dios, cuando comenzamos a mirar el reposo de Dios, veíamos la primera parte y es su significado. ¿Qué significa el reposo de Dios? Y dejábamos claro que si bien es cierto que para Israel significaba entrar a la tierra prometida como una sombra y significaba cesar de sus enemigos y de sus obras de esclavitud, para nosotros, ya en la realidad, tipifica la entrada de nosotros a Jesucristo. Jesucristo es nuestro reposo, Jesucristo es nuestra salvación. Y estamos de acuerdo con la mayoría de los escritores o exegetas de la Biblia que dicen que el reposo significa la entrada a Jesús, el momento que fuimos salvos, amén, lo creemos así. Otros dicen que significa el hecho de estar, permanecer en la vida cristiana en ese reposo, lo creemos así. Pero también significa la entrada a la gloria eterna y lo creemos así, del reposo. Habíamos dicho que la carta de Hebreos fue escrita a una comunidad, específicamente judía, que habían abrazado el cristianismo, una comunidad judía, por eso se llama Hebreos, que habían abrazado al cristianismo, pero que por situaciones diversas estaban abandonando, estaban apartándose, y que eso, hermano, ha sido lamentablemente la realidad en toda la historia del cristianismo. Personas que han comenzado bien, pero han abandonado el cristianismo a mitad de camino, o lo peor, algunos han llegado a su destino final, pero sin ser verdaderamente cristianos. Y por eso Hebreos escribe para amonestar a aquellos que se están congregando y que de alguna manera su conducta, su comportamiento no es el comportamiento de un cristiano verdadero, y por eso hay una cantidad de advertencias ahí para que nos apercibamos, evaluemos nuestra condición cristiana. Y también para aquellos que de alguna manera se estaban desanimando y estaban cayendo en apostasía, entonces para que no lo vayan a hacer, que en vez de abandonar, más bien corran a la palabra y todas estas advertencias que hay ahí en la carta de los Hebreos les sirva para afianzarse, y ese es el propósito principal. Así que cuando nosotros, hermanos, vemos Hebreos, tenemos que mirarlo, hay puntos muy duros, hay advertencias, tenemos que mirarlo como una advertencia para nosotros, porque si bien es cierto que somos salvos y creemos que la salvación no se pierde, también creemos, hermanos, que debemos sostener la salvación por la gracia de Dios, que Dios nos dio una responsabilidad a nosotros de cuidar la salvación, que Dios nos dio una responsabilidad a nosotros de perseverar en la gracia, de perseverar en el Evangelio, y que somos conscientes, tú y yo, de que en la vida cristiana que hasta ahora hemos llevado, han habido momentos de aflojo espiritualmente, y esto se ha dado cuando tú y yo hemos dejado de orar, cuando tú y yo hemos dejado de estudiar la palabra. Y cuando eso ocurre, comenzamos a aflojar en cuanto a la asistencia a los cultos, en cuanto inclusive a dar para la obra, comenzamos a aflojar en nuestro testimonio, y entonces lo que estamos haciendo es echando para atrás. Pero hay cosas más importantes para nosotros, que son las cosas del mundo. Entonces la carta es con el fin de que ajustemos otra vez, ¿quién soy yo realmente? ¿Dónde estoy yo? ¿Para dónde voy? Y como dijo, y lo vamos a ver más adelante, que nuestra ciudadanía no es aquí. Somos peregrinos y extranjeros. Somos personas que solamente pasan por este mundo, y ojalá no nos haga daño el pasar por este mundo, porque la realidad es que sí hay personas que se están zafando del cristianismo, que se están zafando de la fe. Escuchaba a un pastor decir que cuando se invitó a una persona cristiana en otras iglesias, y llegó a una iglesia reformada, y cuando escuchó la palabra de Dios en esa iglesia, la señora salió mal, muy mal, y salió brava con ella misma. Ella le dijo a la que le invitó, yo no salí brava con el pastor, no, excelente, no salí brava con la palabra que expuso, excelente, yo salí brava fue conmigo misma, y entonces decidió no volver. Y esto nos habla del efecto de la palabra, que es lo que vamos a ver ahora, que tiene dos efectos: un efecto de restauración, un efecto de vida, pero también un efecto duro. Y entonces eso es lo que produce la carta a los Hebreos: o nos afianza en el Señor o nos saca.
Pero así está la Escritura. Veamos el significado del reposo. En segundo lugar, veamos la promesa de entrar en el reposo. Versículos 1 al 5 lo hemos visto ya. Luego veamos la promesa, esos 8 días que sigue vigente. La promesa de entrar en el reposo sigue vigente. Versículos 6 al 11. Y ahora vamos a terminar esa parte del reposo de Dios con la otra parte, que es lo que tiene que ver con la autoridad de la palabra tocante al reposo. La autoridad de la palabra. Versículos 12 y 13 vamos a leer una vez más. Y obviamente cuando usted lee el versículo 12 y 13, Hebreos capítulo 12 y 13, lo usamos siempre, lo conocemos hasta de memoria, porque son textos que usamos para defender la autoridad de las Escrituras. Pero pareciera que no tiene nada que ver con lo que venimos diciendo del reposo. ¿Y qué tiene que ver Hebreos 4, 12 y 13 con relación al reposo? Todo. Pero nosotros pensamos que no, pensamos, porque ¿qué hacen estos versículos ahí? Están como aislados. ¿Acaso no viene hablando del reposo, que como que no entraron? El Salmo 95 nos habla que por incredulidad no entraron, que la palabra no les ayudó, que todavía hay un día y es hoy para entrar en el reposo, que procuremos entrar en ese reposo. Y entonces ahora leemos los versículos 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y hermano, cuando uno lee el versículo 12, ¿por qué? Esa frase ¿por qué? Responde a lo que viene diciendo. Así que no es un texto aislado. No es que ahora el apóstol o el escritor de la carta comenzó a hablar de otro asunto y le dio por hablar de la palabra de Dios, no. Porque él viene hablando de la palabra de Dios. Y entonces ahora lo que él trata ahora es decir, hay una promesa de entrar en el reposo. Hay personas que no entraron en el reposo y está el ejemplo en el desierto con Israel, está el ejemplo de David cuando está diciendo que en el tiempo de él, Salmo 95, muchos no entraron, entonces el autor de la carta a los hebreos está diciendo, ahora está pasando lo mismo y podemos trasladarlo a nosotros, todavía está pasando lo mismo. Hay gente que teniendo la promesa de entrar en el reposo no está entrando. Hay gente que se ha quedado así como Israel se quedó. ¿Por qué? Por la incredulidad, porque no les aprovechó la palabra de Dios. Y hubo unos que sí entraron por la fe, porque la única manera de entrar en el reposo es por la fe, y esa fe viene por la autoridad de la palabra de Dios. De tal manera que ahora lo que él va a hacer es lo siguiente. Quiero mostrarle el poder que tiene la palabra. Por eso el tema de hoy es la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios. Quiero demostrarle lo que va a ocurrir con aquellas personas que rechazaron el entrar al reposo por la incredulidad, por no creer a la palabra de Dios. Le voy a decir el poder que tiene la palabra de Dios para esas personas, pero también quiero mostrarle a aquellos que entraron por la fe, y quiero mostrarles también el poder de la palabra de Dios, porque fue por la palabra que entraron. Por eso están esos versículos ahí. Y nos habla del reposo, ¿sí? Entonces cuando uno viene a la Escritura y uno puede hacer una exégesis como la que estamos haciendo acá, o predicación expositiva como lo estamos haciendo, uno puede entender ahora mejor los textos y no los mira como tan aislados. Porque siempre tú y yo lo que hacemos es aislarlos. Siempre vamos a Hebreos 12, a hablar de la palabra de Dios, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y arrancamos ahí y decimos todo de lo que dice ahí, pero no vemos el contexto. Y ella es viva y eficaz y tiene un poder, pero aquí, y es lo más tremendo, es un poder de juicio. Uno siempre lo miraba por la parte positiva, ahora yo lo voy a mirar por la parte negativa un poco. Porque así es que es el veredicto. Esa es la introducción de lo pasado. La introducción de lo de ahora es que estos versos, como ya lo dije, están ligados, no se pueden desconectar de lo que venimos mirando. Así que la mejor manera para poder conectarlos es, y vamos a leerlo otra vez, es leer desde el 11. Ahora, ya con todo lo que le dije, ahora vamos a leer desde el versículo 11 y usted va a ver esa conexión tan hermosa. Mire, versículo 11, Hebreos 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo
para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí cómo sonó diferente ahora? Procuremos entrar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios. Y si tú no entras, la palabra de Dios. Y si tú entras, la palabra de Dios. Y es lo que la Biblia nos va a mostrar acá. Ese pasaje también, y lo que vamos a tratar de ver, nos va a mostrar que hay una especie de unión entre Dios y su palabra. Obviamente hay una diferencia entre Dios y su palabra. Dios como ser, Él es, en su esencia, Él es distinto a su palabra, pero la palabra de Dios que sale de su boca es el carácter de Dios, o manifiesta el carácter de Dios. Y este versículo que acabamos de leer, lo que nos quiere decir es que no debemos tomar la palabra de Dios a la ligera. Y ese es el mensaje. No deberíamos tomar la palabra de Dios a la ligera, porque otra vez es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. ¿Y quién es Dios? Hebreos 10:31, ahí le voy a mostrar rapidito quién es Dios. Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Hebreos 12:29. Y Hebreos 12:29, ¿quién es Dios? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y la palabra es la palabra de Dios. Y ahora entiende por qué entonces Dios, porque uno dijera, pero ¿por qué Dios no le dejó que entraran al desierto? Hermano, la palabra de Dios tiene un poder, porque es la característica del mismo Dios, a tal punto que si Él le dice a un pueblo, entren al reposo, y el pueblo no entra al reposo y es incrédulo, el Señor lo destruye. Pero si alguien le cree y entra, lo bendice. Ese es el poder de la palabra. Y eso es lo que Él va a mostrar acá. Ahora, muchas personas han visto estos dos versículos, porque quiero decirle que ha habido mucho en toda la historia del cristianismo. Y demás, los primeros cristianos tuvieron un problema con estos versículos, y ellos veían aquí en la palabra de Dios a Jesucristo. Y entonces todo esto se lo aplicaban a Jesucristo, y sobre todo por el versículo 13, que dice que no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, y que todos tenemos que dar cuenta a Dios. Y entonces dice, bueno, ese es Cristo, ese es Dios mismo. No puede ser la palabra de Dios escrita, no puede ser la palabra, se refiere ¿cómo es posible que diga que la palabra de Dios es viva y eficaz y todo esto, pero luego diga que no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, todas las cosas están desnudas ante aquel, y ese es Dios a quien tenemos que dar cuenta? Y entonces la mayoría de los cristianos de los primeros siglos creían que se refería a Dios o a Jesucristo. Obviamente en el último tiempo los teólogos, o no todos, obviamente todavía hay gente que cree que es Jesucristo, pero los de la Reforma han dicho no, se refiere a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué decían que a Jesucristo? Porque Jesucristo se presenta como el verbo encarnado. En Juan 1:1 dice que Él es el verbo de Dios. En Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne. Aún las cartas de Juan hablan del verbo. Aún en Apocalipsis habla del verbo. Dice que Jesucristo viene y Él va a traer un cinto, y en el cinto dice el verbo de Dios. Y la palabra verbo es palabra. Entonces cuando dice ahí, porque la palabra de Dios, fácilmente puede uno decir, porque el verbo de Dios, y está bien. Pero ¿se refiere a la palabra de Dios como tal, o se refiere a Jesús como el verbo de Dios, como la palabra de Dios? No puede ser Jesús, porque ya habíamos visto nosotros en el capítulo 1,
versículos 1 y 2, que dice que Dios, habiendo hablado la palabra en otro tiempo a los padres por los profetas, dice que en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, hay una diferencia entre el hablar por el Hijo y el Hijo. Jesucristo, que es el verbo de Dios, y aunque la palabra tiene que estar relacionada con el verbo de Dios, pero Jesús como persona es diferente a la palabra, y Dios como persona es diferente a la palabra. Así que lo que vamos a tratar de ver que aquí se refiere es a la palabra de Dios. Tengo dos cosas en esta hora. La primera es características de la palabra de Dios, como lo muestra el versículo 12. Y luego vamos a ver cómo en el versículo 13 ya no habla tanto de la palabra de Dios, sino va a hablar ahora de Dios mismo. Y eso es lo que podemos interpretar de esa manera, es lo que podemos ver. Ahora, quiero decirle que es un texto difícil. Porque si yo me voy con los que dicen que la palabra ahí se refiere a Jesús, pues haría una muy buena conexión con el versículo 13 y no tendría problema. Me quedaría espectacular hablar que ese es Jesús y lo conecto muy bien con el versículo 13. Ahora, el problema es aquí, ¿cómo hago yo para ver que el versículo 12 me habla de la palabra de Dios, pero el versículo 13 ya me habla de Jesús o me habla de Dios? Pero esa es la conexión. Otra vez, esto no es fácil, pero es lo que no podemos ver. Entonces lo primero que yo veo en el versículo 12 o vemos son características de la palabra de Dios. Y la primera característica es que dice que ella es viva y eficaz. Mire, porque, y ya dijimos el por qué, viene respondiendo a, recuerde que dijimos que en el versículo 6 nos dice que por tanto falta que algunos entren en el reposo. Y entonces dice el versículo 11, porque habíamos dicho que eso es un paréntesis, lo que sigue, el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Así habíamos terminado los 8 días. El pueblo de Israel tuvo una desobediencia y tremendo ejemplo de desobediencia. ¿Cómo nosotros no vamos a tomar, o los escritores, los receptores de esta carta, cómo no van a tomar esos ejemplos de desobediencia? Para que entremos, procuremos entrar, pero ahora como el apóstol acá o el escritor es un pastor, él quiere que entren. Entonces ahora dice, bueno, procuremos entrar pues en ese reposo que todavía está disponible. Y la razón por cuál es pues porque la palabra de Dios. Procuremos entrar al reposo porque la palabra de Dios. ¿Qué tiene la palabra de Dios? Bueno, ya para decimos la palabra de Dios, obviamente aquí él se está refiriendo al Antiguo Testamento. Pero vemos que Pedro ya dice que lo que el apóstol Pablo había escrito es palabra de Dios también. Y ya las iglesias aquí ya estaban leyendo, por lo menos esta carta, ya la consideraban como palabra de Dios. Por eso en el capítulo 13, él mismo dice que reciban la carta de exhortación que es de parte de Dios, que Él le da. Y aquí está hablando de que esta es palabra de Dios. Y entonces para nosotros ya sería el canon completo. Los 66 libros de la Biblia constituyen la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, porque la palabra de Dios tiene aquí una primera característica, es que ella es viva y es eficaz. Pues si quiere dos características, pero ella es viva y es eficaz. Ahora, cuando la Biblia habla de que ella es viva, está hablando de que ella tiene vida, es la palabra viviente. Y mi amado hermano, aquí hay una gran diferencia en esta característica a la palabra del hombre. Usted puede escuchar muy buenos oradores, muy buenos motivadores, pensamiento positivo. Y por eso aquí hay que tener un cuidado. Y sobre todo nosotros los predicadores tenemos que tener un cuidado, porque lo que es vivo aquí o es viviente acá y es eficaz o es efectivo y produce algo es la palabra de Dios, no es la palabra del pastor. Si el pastor viene y comienza a enseñar otras cosas que no son la palabra de Dios para adornar la palabra de Dios, tiene una equivocación muy grande. Si yo como pastor estoy pensando que la Biblia va a ser eficaz para usted porque yo me preparo lo mejor que pueda, aunque debo prepararme, o porque pueda tener la mejor oratoria posible, o porque voy a tratar de mantenerlos a ustedes despiertos
voy a tratar de ser el mejor orador, voy a tratar de ser el mejor expositor, y si estoy confiando en esto, pierdo el ánimo. Porque lo único que es vivo y eficaz es la bendita palabra de Dios. Y lo único que va a cambiar el corazón de cada persona es la palabra de Dios, no es la mía. Por eso cuando los pastores caen en ese error de adornar la palabra. Escuchaba a alguien que le preguntaba a alguien alguna vez, bueno, ¿y usted por qué en su introducción cuenta historias, cuenta anécdotas, cosas de por allá o aún su propia vida? Y dice, porque estoy preparando el corazón de las personas. Mire, si el Espíritu Santo con la palabra como está no penetra y cambia esa vida, nadie lo puede hacer. Nada, nadie ni nada lo puede hacer. El único que puede cambiar es Dios a través de su palabra, no es nada más. Así que yo lo único que tengo que hacer es poner la palabra y ya. Moisés recibió estas palabras de vida en Hechos. Vamos a ir allá a 7:38. Note cómo Esteban, y no digo que por eso lo mataron, pero Esteban, Hechos capítulo 7, versículo 38. Recuerde que Esteban está dando un discurso antes de que lo maten. Él murió a piedra, ¿no? Pedreado murió Esteban. Y en el capítulo 7, versículo 38 y 39, dice lo siguiente. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Qué recibió? Palabras de vida. Es decir, el único que tiene las palabras de vida es Dios. De Dios salen palabras de vida. Moisés recibió palabras de vida que darles. Dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Y esto, ojo hermanos, mire, es la palabra de Dios, es palabra de vida. La palabra de Dios es viva. El punto está no en la palabra, está en el hombre, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y sus corazones se volvieron a Egipto. Es decir, Israel, hermano, no entró al reposo porque recibiendo la palabra de Dios que es viva, no la creyó, la rechazó. Y el autor de la carta a los hebreos les está diciendo lo mismo. Ojo, porque ustedes están recibiendo la palabra de Dios que es viva y eficaz, pero no la están creyendo y le va a pasar lo mismo. Y ojo a nosotros también. Nosotros, hermanos, vean, yo le doy gracias a Dios por los hermanos de Tuluá, por ustedes obviamente, pero por los hermanos de Tuluá que eventualmente me dicen y a mí me anima mucho eso de saber que pueden decir, yo ahora estoy entendiendo la palabra y esa palabra está haciendo algo en mí. Ayer era que yo me mandaba un mensaje por ahí, por lo menos dándome gracias. Y gracias, pastor, por la palabra. Así sean 3 minutos que uno saque en el Evangelio Express. Pero si usted se mete en ese versículo y encuentra algo y ve algo de vida y eso afecta a su espíritu, ¿cómo vamos nosotros después a abandonarla? ¿Cómo vamos nosotros después a darle la espalda a esa palabra de vida que viene de Dios? Tenemos los ejemplos del Antiguo Testamento. Verán a Dios muy cruel. Es más, ahora que volví a ver historia primitiva, muchos llegaron a decir, inclusive los gnósticos y otros grupos que se levantaron, llegaron a decir, no, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios muy cruel, un Dios muy castigador, un Dios derramador de sangre. El del nuevo pacto es más gracia. Y ahora cuando yo miro esto y digo, y el mismo Esteban está diciendo, Dios le dio al Antiguo Testamento palabras de vida, y teniendo la palabra de vida la rechazaron. ¿Cómo Dios no iba a venir en contra de ese pueblo y a destruirlos? Y todavía la gente hoy día sigue pensando,
Aterrado estoy, pero no hay una persona impía, porque son impíos, así se llaman católicos, son impíos, que a estas alturas ya el infierno desapareció. Todo el que se muere se va para el cielo, no importa cómo haya vivido. Pero Vicente Fernández está en el cielo. Y lo otro son angelitos que ya nos guían a nosotros. ¿Y sabe qué es lo triste? No conocen la palabra de vida. No la conocen. La Biblia habla de que hay un infierno y allá van a ir todos los que rechazaron a Jesús. Todos los que escuchando la palabra de vida la desobedecieron, la rechazaron, van al infierno. Porque rechazaron el carácter de Dios en su bendita palabra. Mire, esta palabra, ella es viva y eficaz. Bueno, le voy a mencionar nomás. Después busca, Primera de Pedro 1:23. Dice que nosotros fuimos renacidos, no por cosas corruptibles, sino por cosas incorruptibles. ¿Y cuál es esa incorrupción? Dice, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cómo fuimos renacidos nosotros? Por la palabra de Dios que vive. Mire, la palabra de Dios tiene vida, vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, hermano, así haya sido escrito por Moisés hace 3000 años. Esa palabra para nosotros hoy tiene vida. Hermano, le invito para este nuevo año. Yo lo voy a hacer. Yo le dije a mi esposa, ya llevamos 3 años consecutivos escuchando la palabra y leyendo la palabra. Y Dios nos dio la gracia de este año hacerlo 2 veces. Ya vamos terminando, ya estamos viendo Pedro. Y como vamos, sí, aquí al 28 ya hemos terminado la lectura. La leemos y la escuchamos, pero el nuevo año, yo le dije a mi esposa, vas a coger tu Biblia y yo la mía, porque yo quiero estudiarla. Así me quede en un capítulo, un devocional mío, pero ahí me voy a quedar. Y yo no sé cuánto me demore, pero ya no voy a volverla. Ya la leímos 3 años de seguido recorrido de pasta a pasta. En este último año lo hicimos 2 veces. Pero ahora vamos a coger y vamos a mirar un capítulo y vamos a quedarnos ahí. Porque ahí está la vida para mí, hermano. La vida que yo necesito. Jesucristo en Juan 6:33 dijo, cuando ellos estaban diciendo, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Sabe a qué le decían que era dura la palabra? Cuando Él les dice, tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre. Les estaba hablando de creer, tenían que creer en Jesucristo. Ellos dicen, pero esto es muy duro para nosotros. Y dice que desde entonces muchos discípulos comenzaron a irse. ¿Y sabe por qué? El Señor le dice en Juan 6:63, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es la palabra de Dios? Espíritu y vida. Produce en nosotros la vida espiritual. Es vida. Hermano, mire por favor, míreme, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es el primer renglón que estamos viendo. Quiere decir que tú y yo no podemos, por favor, acercarnos a ella como acercarnos a otro libro. Los demás, así sea Juan Calvino, así sea el pastor John MacArthur, así sea el pastor Suel Michelet, el que sea, y usted tiene el libro de él aquí en las manos y lo va a leer, sigue siendo libre de hombres. Este es el libro de Dios. Y tenemos que acercarnos diferente a Él. Hay vida ahí, hermano. ¿Sabe? La vida que tú escaseas, la vida que yo escaseo, espiritual, y que por eso me voy de narices a este mundo a ver que me llene, está aquí en la palabra. Ella produce vida, es viva y eficaz. Esta palabra es tan eficaz, hermano, que produce vida a los muertos. Usted conoce en Efesios 2:1 que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, siendo esclavos de nuestra carne, siendo esclavos del sistema del mundo, siendo esclavos de Satanás, dice que Él nos dio vida a nosotros. Por gracia somos salvos. Es a través del Evangelio que esa palabra surgió y nos dio vida.
La palabra de Dios nos hizo renacer en Ezequiel, ustedes, pues, estoy dando cita nomás, Ezequiel 36:25, muy conocido, de ahí ya estaba profetizando Ezequiel: esparciré sobre vosotros agua limpia. Se refiere a la palabra de Dios, agua limpia, la palabra es agua limpia, seré limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Por qué sabemos que esa agua que hablaba Ezequiel es la palabra? Porque en Juan 15:3, Jesucristo dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Y por qué toma la palabra como agua? Porque en esa época, y todavía en nuestra época, el agua se usa para limpiarnos, para bañarnos, para purificarnos. Hoy tal vez usted no lo entiende. Bueno, yo sí lo entiendo cuando huele un poquito feo, por ahí mucho sudor. Pero imagínese usted, hermano, en el desierto, en Canaán, cuando llegaban a la casa todos empolvados. Es más, las personas tenían que tenerles un lebrillo, se llamaba ahí, un platón con agua y un asiento. Y la gente venía y antes de entrar a la casa se sentaba, estaban tan empolvados que llegaban y se lavaban con agua los pies, las manos, mucho, no sé si todo, para poder entrar. El agua purificaba. Y entonces espiritualmente toma la palabra como que la purifica nuestro corazón putrefacto, podrido. Es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que es viva y eficaz, lo entendemos, el poder que tiene para salvar. Por lo menos en Romanos 1:16, que es bien conocido, Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, es decir, la palabra de Dios, porque es poder de Dios. La palabra de Dios es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios para salvar. ¿A quién? Al que cree. En 1 Corintios 1:18, el apóstol Pablo dice que la palabra de la cruz, y lo llama la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden, pero a los que hemos sido salvos, ¿qué es? Poder de Dios. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios. La palabra es poderosa. En 2 Corintios 2:15 al 16, usted lo lee después, no estoy yendo a esas citas. 2 Corintios 2:15 al 16 nos habla el apóstol Pablo, donde él dice que la palabra tiene los dos efectos. Dice que produce olor de muerte para muerte y olor de vida para vida. Es decir, y esto es impresionante, y esto está en Dios, no está en el predicador otra vez. No está en usted cuando enseña la palabra, está en Dios. Nosotros enseñamos la palabra, pero la palabra tiene olor de muerte para muerte. ¿Quiénes son aquellos, hermano? Los que, escuchando la palabra, deciden quedarse como están, como esa señora que le dije que entró a la iglesia, que el pastor decía eso, entró a la iglesia, escuchó la palabra, se enojó con ella misma y decidió no volver. Bueno, aquí hemos tenido gente así, gente que se ha enojado, de pronto conmigo, yo no sé si directamente con la palabra o con Dios, porque Dios determinó algo y yo no voy a cambiar eso, pero lo dice la Biblia, así lo diga la Biblia, yo no voy a cambiar. Eso es rebelión, eso es rebeldía, eso es irse contra Dios. Y entonces la palabra es olor de muerte para muerte, es decir, la persona está en un estado de muerte, se le predica la vida, pero apenas ve la vida, ama la muerte y se quiere quedar en la muerte, y se queda en el estado de muerte. Pero hay otro, se le predica la vida y ella está en muerte, pero cuando escucha la palabra de Dios es olor de vida para vida, porque viene la vida de la palabra de Dios, entra en ella y le cambia y le produce vida. Ahora, no me saque ahora, hermano, yo quiero meterme por la parte de la responsabilidad humana. Porque no me saque ahora usted y diga, sí, pero es que olor de vida para vida, pero a los que el Señor había predestinado. Porque es muy fácil hacerlo así. Pero hermano, si algo que tenemos que entender, y no sé si alguien pudo ver el video que mandé ayer, que me llamó tanto la atención, del pastor Rugel Michelén, explicando la diferencia entre arminianismo y calvinismo, que es impresionante ese video. Y él decía, aunque hay cosas buenas en Arminio, hay que reconocer, pero ahí estas partecitas no las podemos tragar, que se lo tragó toda la iglesia, pretendiendo decir que el hombre coopera de alguna manera en la salvación.
Pero lo que más me llama la atención de esa parte es ver la inhabilidad del hombre, de tal manera, hermanos, que no puede hacer absolutamente nada a no ser que Dios actúe. Y otra vez aquí tendríamos que venir a ¿cuál es? A segunda de Corintios 4, 6 creo, es el que dice así, que así como Dios de las tinieblas hizo que resplandeciera la luz, Él fue el que resplandeció en nosotros la luz por el Evangelio. Y eso lo tenemos claro, nosotros estamos aquí por la gracia de Dios. Pero hermano, escuche esto. Y Dios nos dio luz y por eso estamos aquí. Dios nos dio gracia y por eso estamos aquí. Dios nos dio vida por la palabra y por eso estamos aquí. Entonces, al que no le dio luz y le dio vida, sino que le dio muerte, Él no es responsable. Claro que Él es responsable porque Él rechazó la palabra de Dios. Él no la quiso. Y entonces nosotros, ¿por qué sí? Porque por su gracia Dios nos dio la luz, hizo que resplandeciera. Si Él no lo hubiera hecho, tú y yo estaríamos en el mismo plan de los demás. Él no la quiso. Anoche, como no nos dejaron dormir acá, entonces pues mi esposa me decía ahora esta mañana algo así como: ¿y cuántos de los que estamos aquí? Hasta me dijo que yo. ¿Cuántos de los que estamos aquí disfrutábamos toda una noche? Porque es que es impresionante, la gente cuando comienza a tomar y a tomar los traguitos, le va subiendo el volumen. Mi esposa y yo estamos para caer esta tarde y pegar una dormida, vea, por ahí. Yo creo que la que más sufrió fue Andrea, y Andrea tiene que trabajar hoy porque Andrea estaba en la parte de allá. O sea, si nos íbamos al baño, tenaz, si veníamos acá, tenaz, si metía la ventana, tenaz. Esto aquí, esto estaba que explotaba esta casa. ¿Sabe a qué hora la apagaron? A las 9:30 de la mañana, antes de que ustedes llegaran. Y mi esposa me decía, y la situación, y a ellos no le importa a la gente, así como cuando me dijo, pues yo iba a las parrandas, y es verdad, yo también estuve en esas parrandas. Pues usted también. Y a uno no le importa, después de que tenga tragos encima ya no le importa el vecino, ni súbale a eso, y viene la policía, que bájale un poquito mientras se van, apenas se van, súbale a eso, que no estamos, y además estamos en Navidad. Hermano, tú y yo éramos así, hoy estamos aquí solo por la gracia de Dios. Pero esa gente es responsable de rechazar la palabra cuando se le ha predicado. ¿Usted cree, hermano, que si esta gente amara a Dios? Yo le decía a mi esposa ayer, allá hay unos vecinos que se están lavando allá, creo que se van a pasar. Le dije, caigámosles. Apenas pasen el trasteo, ayer estaban lavando, apenas pasen les caemos. Pero yo me quedé pensando, por una parte, bueno, si ellos conocen y se dan cuenta que aquí hay una iglesia y quieren buscar a Dios, corren. Es más, no necesito ni ir, ellos vienen. Yo puedo ir allá y si corazón no nace, no vienen. La doña de la casa, ¿cuánto nosotros le hablamos? A estas alturas todavía la hemos visto a la católica. 9 años aquí escuchando, así que escucha la palabra. Cuando yo miro eso, yo lo único que digo, Señor, tu palabra es tan poderosa, hizo un efecto en mi Señor para vida. Pero ahora espérense lo que viene ya en el tiempo, porque miren lo que va a hacer. Bueno, esa primera parte quiero terminar con el comentario del Nuevo Testamento de George Guthrie, que él afirmó lo siguiente: la palabra de Dios no es estática y pasiva, sino dinámica, interactiva y transformadora en su interacción con el pueblo de Dios. Lo leo otra vez porque me llamó la atención. La palabra de Dios no es estática o pasiva. Ella no nos deja pasivos ni estáticos, sino es dinámica. Es para decir que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es interactiva y transformadora en su interactuar con el pueblo de Dios. La palabra interactúa con el pueblo de Dios y produce algo en nosotros. Todavía tengo más de ese punto ahí. Claro, la segunda parte del versículo es como una espada de 2 filos, y mire lo que hace Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es vivificada, la primera característica. La segunda es que es como una espada de 2 filos, y más cortante que toda espada de 2 filos. Ahora, ellos sabían que era una espada de 2 filos, yo no sé si usted la conoce, pero en esa época dicen que la arma más peligrosa y la arma más mortal era una espada de 2 filos. Por eso el apóstol Pablo
o el apóstol Pablo también, pero el autor de la carta a los hebreos también trae la misma figura de la espada de dos filos, penetra hasta partir el alma. Note lo que hace una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Algunos ponen, divide el alma del espíritu, pero a mí me da pena, pero investigando un poquito, no habla de división del alma y del espíritu, habla de partir el alma y el espíritu, y aquí son palabras sinónimas, alma y espíritu es la misma palabras sinónimas, es decir, la palabra es tan espada de dos filos que como una espada de dos filos, o pudiéramos decirlo en nuestro contexto mejor, como el bisturí del cirujano. ¿Cómo harían? Yo me pregunto, mi esposa lo único que ella primero cogió, la rajaron aquí, la abrieron y sacaron y luego comenzaron a trabajar el corazón. Uy, padre, si un hombre pudiera hacer eso, antes no se podía. Y ahora uno va allá y uno habla con las enfermeras, uno habla con los cirujanos y todo, eso para ellos es botado ya, pero así de corazón, hasta con los ojos cerrados lo hago y la gente no se está muriendo, ¿no? Están bien. Más mío tenía yo y mi esposa de pronto, o más yo de pronto que el cirujano tranquilo y antes tranquilo, yo estaba así. Van a abrirla, la van a abrir, le van a sacar el corazón, van a tocar un miembro Señor, que ellos se conocen eso al dedillo. La palabra de Dios te conoce a ti y me conoce a mí al dedillo, que mire lo que hace, penetra, parte el alma, parte el espíritu, lo que dice ahí, partir el alma y el espíritu, parte las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, es decir, sabe todo lo que tú estás pensando. Y aún lo que pensamos hacer, conoce las intenciones que yo tengo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo ahí, hermano? Este es otro caso que ha pasado. La esposa invitó al esposo al culto. Ella se sentó, él se sentó, y cuando el pastor comenzó a predicar, el esposo la miraba. Cada vez que decía algo la miraba. Y cuando salió, ¡bravo! ¿Cuándo habló con el pastor y le contó toda mi vida? ¡Nunca! Pero es que él predicó como si supiera mi vida. Es que no fue él, fue la palabra de Dios. Dios a través de la palabra nos conoce tanto, hermanos, que comience y eso es lo que él hace. Como el bisturí para cortar el cáncer que tenemos, la palabra de Dios dice, ¿a dónde está? Venga, yo lo corto, y nosotros, ¡ay! ¡Me duele! ¿Por qué? Porque está penetrando. Pero muchos de nosotros, culpables del pastor. Pero miren lo que hace la palabra. Dice, el ejemplo que pone tan impresionante, se mete en las coyunturas, hasta los tuétanos, discierne todo. O sea, es una metáfora que el apóstol está trayendo aquí para decir la autoridad y el poder que tiene la palabra de conocernos, de discernirnos a nosotros, que por eso es que cuando se predica el mensaje, no es que el cónyuge habló con el pastor y le contó mi vida, no, es que el autor de la palabra, que es Dios, nos conoce y tiene esa capacidad. También la Biblia habla de la espada del Espíritu, como ya dije, el apóstol Pablo lo mencionó cuando habló de la armadura de Dios, en Efesios 6:17, después usted lo busca, dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y si usted va a buscar en Apocalipsis también, dice que de la boca de Jesús salía una espada aguda de dos filos. Le voy a dar la cita, puede buscar Apocalipsis 1:16, después lo va a hacer. Apocalipsis 2:12 y Apocalipsis 19:15, y hay creo que dos referencias más, que habla de que Jesucristo, y su boca, su palabra es como una espada de dos filos. Es decir, entonces, la metáfora aquí es que el poder que tiene la palabra de Dios se asemeja al poder que tiene la espada de dos filos. Como le digo, tú y yo de pronto no entendemos una espada de dos filos porque no es el arma mortal para nosotros. ¿Cuál es el arma mortal para nosotros ahora? Bueno, un revólver, una pistola, qué sé yo, que lo mata de una. Entonces se refiere más que todo como a eso, el poder que tiene. Y número 2, el pleno conocimiento de Dios, y vamos a hacer ese traslapo ahí, porque está hablando, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, es la palabra de Dios, penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos los parte, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Será la palabra de Dios? Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa ya no es la palabra de Dios, ya está hablando de un ser, y es Dios. Pero nos muestra la relación de la palabra de Dios con Dios, que es el autor de la palabra, que como que no nos deja ver cuál es la diferencia, porque nos está diciendo que la misma palabra tiene un poder de discernir, de penetrar y de discernir, que es el mismo poder que tiene Dios para hacerlo, que entonces ahora viene y habla de ese Dios, donde nos dice entonces que Dios tiene el pleno conocimiento en nuestras vidas, donde dice el verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada, y nos está hablando de la omnisciencia de Dios. No hay nada creado que no se manifieste en su presencia, Él lo sabe todo. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. Cuando usted escucha esa palabra desnudo, es decir, no hay nada que lo cubra, no hay nada que lo tape, está totalmente descubierto, está abierto a los ojos. Hermano, tu vida y mi vida, por la autoridad de la palabra, pudiéramos decirlo así entonces, tu vida y mi vida, por la autoridad que tiene la palabra, hace que los ojos de Dios puedan ver todo lo que nosotros somos y pretendemos hacer. Pero luego hay un punto ante aquel que tenemos que dar cuenta. Por eso hay dos cosas ahí, y es que nada queda descubierto a los ojos de Dios. El Salmo 139, 12 nos dice que ni siquiera me puedo esconder de las tinieblas, es decir, ni siquiera las tinieblas me encubren. El Salmo 119, 105, hablando de la palabra, dice que la palabra de Dios es lámpara a mi camino, es como la luz. La palabra de Dios ilumina mi caminar, me muestra mi camino, si va bien o va mal. Se compara también con Juan 8:12, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Está hablando de la claridad que produce Dios y que produce la misma palabra de Dios. Y lo otro es que todos tenemos que dar cuenta a Dios. La última parte del versículo 13, si bien es cierto que no hay nada que le sea oculto a Dios, dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tú y yo debemos prepararnos para dar cuenta. En otras palabras, ¿qué es lo que quiere decir aquí el escritor de la carta a los Hebreos? Hay una promesa de entrar en el reposo. Si usted por incredulidad no va a entrar al reposo, usted va a dar cuenta a Dios de eso, porque Dios lo conoce totalmente por medio de la palabra. Ahora, si usted entra al reposo por la fe, Dios conoce eso y vamos a dar cuenta de todas maneras, porque hermano, tanto el impío como el creyente va a dar cuenta. Y la Biblia lo registra y una y otra vez. Le doy la cita, Romanos 14:12 dice que nosotros todos daremos cuenta de sí a Dios. Romanos 14:10 dice que hay un tribunal de Cristo donde todos nosotros vamos a comparecer, a dar cuenta. Segunda de Corintios 5:10 dice que cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo. Y aquí habla para todo mundo. Tenemos que darle cuenta a Dios de lo que nosotros hacemos. Alguien hizo esta pregunta a un pastor, y ya para ir terminando, y fue la siguiente: ¿y qué pasa? ¿O por qué Dios permite que hayan personas que se queden dentro de una congregación escuchando la palabra de Dios y al final no son salvos? Mientras que otros estuvieron en su mundo, nunca vinieron, no conocieron la palabra. ¿Y cómo será el castigo para ellos? ¿Será el mismo? El pastor le contestaba, no. Porque tienen más responsabilidad las personas que se quedaron sentadas en una banca, que escucharon la palabra y nunca fueron convertidos y se van a ir al infierno, porque esa conciencia será más grande, porque se le presentará durante toda la eternidad todas las oportunidades que tuvo de arrepentirse y no lo hizo. Y yo creo que eso es más cruel. Eso es más cruel. Así que lo que él está diciendo aquí, ojo, note lo que está diciendo: la palabra de Dios tiene tal poder
que nada queda descubierto delante de Él y nos va a llevar un día a presentarle cuentas a Dios, de la misma manera que ocurrió con Israel en el desierto. La palabra que Dios dijo fue certera. Él dijo: entran en mi reposo. Los que no quisieron entrar fueron castigados. Recuerde la palabra de la ley que surgió. ¿Cuál fue la palabra de la ley que surgió? Si oye mi ley y atiende a mi voz, yo lo bendeciré. Si no la oye, no atiende a mi voz, yo lo voy a maldecir. Hermano, cielo y tierra pasarán, la palabra de Dios no pasará. Lo que Dios dijo en el antiguo pacto se cumplió. Él dijo: si creen, entran; si no creen, se quedan. Es la misma palabra para los hebreos. Y el autor le está diciendo: vamos a ponernos pilas, vamos a revisarnos. ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios, que es tan poderosa, que nos ha dicho que a los de allá no les sirvió porque la oyeron sin fe, es decir, sin ponerla por obra? No van a pensar que a nosotros nos va a pasar diferente. Y en nuestro tiempo, mi amado hermano, ahora que estamos en este tiempo, este mensaje es para nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora con todas esas advertencias? Mirando al pueblo de Dios que no pudo entrar, pueblo de Dios que no pudo entrar. Nosotros, considerándonos pueblo de Dios, ¿entraremos? ¿Cómo vamos a entrar? Por la palabra de Dios, que al tener cuidado produce vida en nosotros, porque es viva y eficaz. Y cuando corte, hermano, que corte, amén, que esa espada corte, que corte tu desobediencia, que corte tu pecado, que destruya lo malo que hay en ti y haya en mí, y que nos dé la vida que necesitamos para perseverar hasta la venida de nuestro Señor Jesús, amén. Ese es el poder de la palabra de Dios. Vamos a orar.